julio de 2026, 3 hombres fueron ejecutados en Estados Unidos. Los 3 en Florida. Los 3 mediante inyección letal. El 14 de julio, Dennis Michael Sochor, de 74 años, fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. 2 semanas después, ocurrió algo que Florida no había visto desde 1964. Una doble ejecución. James Aaron Duckett, de 68 años, exoficial de policía condenado por el asesinato de una niña de 11 años, y Dominic Anthony Ochicone Jr., de 80, fueron ejecutados con apenas 5 horas de diferencia, el 28 de julio. Ochicone se convirtió en la persona de mayor edad ejecutada en la historia de Florida. Había sido condenado por asesinar a los padres de su expareja en 1986. 3 vidas terminaron. 3 décadas de apelaciones llegaron a su fin. Un solo mes. ¿Crees que realmente se hizo justicia la noche en que murió Dennis Sochor? Quiero leer cada una de sus respuestas. Ahora sí, comencemos. Se llamaba Patricia Gifford, pero todos los que la conocían la llamaban Patty. Tenía apenas 18 años. Creció en el este de Massachusetts, en una comunidad donde todos conocían a sus vecinos y las familias echaban raíces durante generaciones. Era una de 4 hermanos y, según quienes la conocieron, su familia siempre permaneció muy unida. Siempre estaban unos para otros. Cuando hablaban de Patty, su familia la describía con 3 palabras: leal, protectora y responsable. No eran cualidades elegidas después de su muerte para idealizarla, eran la forma en que vivía cada día. A los 18 años ya estaba construyendo su propio futuro. Apenas 3 meses antes de desaparecer, se había mudado a Fort Lauderdale, Florida, junto a su novio desde la preparatoria, Johnny Vassell. Era un nuevo comienzo, una decisión valiente para empezar de cero en otra ciudad. Encontró trabajo rápidamente como instructora de aeróbicos. Era una joven sana, activa y completamente enfocada en lo que venía. Llegó la noche de Año Nuevo de 1981. Johnny tenía que trabajar, así que Patty hizo planes con su amiga Delta Harville. Una amiga de ambas estaba atendiendo la barra en un lugar llamado Banana Boat sobre Commercial Boulevard. Allí decidieron recibir el nuevo año. Debía ser una noche sencilla. 2 amigas, un bar, la cuenta regresiva hacia la medianoche. Pero Patty nunca volvió a casa. Su hermano Bobby pasó 3 meses enteros recorriendo campos, zanjas y cualquier lugar donde creyera que podía encontrar alguna pista. Buscó sin descanso. Nunca la encontró. Su familia lo resumió mejor que nadie. Patty tenía 18 años, estaba llena de vida y era profundamente querida por su familia y sus amigos. Merecía envejecer. Nunca tuvo esa oportunidad. Dennis Michael Sochor tenía 29 años aquella víspera de Año Nuevo de 1981. Trabajaba limpiando piscinas en Fort Lauderdale, un oficio que lo llevaba diariamente por vecindarios tranquilos, patios traseros y casas donde la gente bajaba la guardia porque el hombre que limpiaba la piscina parecía completamente normal, pero no lo era. Dennis creció en un hogar marcado por la violencia. Su padre, un boxeador, lo golpeaba de forma constante. En ocasiones, su propia hermana tenía que intervenir físicamente para apartarlo de él. Años después, durante el juicio, los registros judiciales muestran que sus propios padres reconocieron bajo juramento que esos abusos ocurrieron. Admitieron lo que había pasado y la gravedad de la violencia que sufrió. Ese pasado ayuda a entender un patrón, pero no justifica las decisiones que tomó después.
porque cuando Dennis entró al Banana Boat aquella noche, ya tenía un historial documentado de agresiones contra mujeres que, para muchos, debió haberlo mantenido tras las rejas mucho antes de que Patty Gifford desapareciera. En Michigan, en 1979, Dennis le pidió a una mujer que lo llevara a su casa. Cuando quedaron solos, la estranguló hasta dejarla inconsciente. Al despertar, ella había perdido el control de su cuerpo. Dennis la llevó a su vivienda, le permitió ducharse y luego la violó 2 veces más. Tiempo después, cuando los detectives le preguntaron qué había sentido durante el ataque, su respuesta fue escalofriante. Dijo que había sido como saltar de un avión sin sentir nada, sin emoción, sin remordimiento, sin vergüenza, nada. 1 año después, en Fort Lauderdale, volvió a atacar. La víctima tenía 19 años. La sorprendió en un estacionamiento, la estranguló, amenazó con apuñalarla y la arrastró hasta la cubierta de una camioneta, donde la agredió sexualmente de todas las formas posibles. Los registros judiciales confirmaron que la mordió repetidas veces durante el ataque. Los fiscales sostuvieron que su violencia aumentó porque no había logrado alcanzar el orgasmo. Fue arrestado. El castigo, libertad condicional. La noche en que se sentó junto a Patty Gifford en el Banana Boat, Dennis ya era un agresor sexual condenado que permanecía bajo supervisión judicial. Durante el juicio, su exesposa también declaró. Contó al jurado que, en apenas 1 año de matrimonio, Dennis la había agredido sexualmente al menos 30 veces. Sus palabras quedaron registradas. Si él quería tener relaciones, las tenía, porque si no, se volvía violento. Un depredador sexual condenado, en libertad condicional, caminando libremente por un bar lleno de gente en la víspera de Año Nuevo. Lo que ocurrió después mantendría ocupado al sistema judicial durante los siguientes 37 años. Dennis no llegó solo al Banana Boat aquella noche. Su hermano, Gary Socher, había viajado desde Michigan pocos días después de Navidad para visitarlo. Llevaban aproximadamente 1 semana juntos cuando llegó la víspera de Año Nuevo. Esa noche subieron a la camioneta de trabajo de Dennis y condujeron hasta el Banana Boat Lounge, ubicado sobre Commercial Boulevard, un lugar muy concurrido que contaba con un bar tiki al aire libre. Cuando llegaron, el sitio ya estaba lleno. Había música, risas, personas celebrando la llegada del nuevo año y esperando la medianoche. Patty y Delta llegaron por separado y se acomodaron en el bar tiki. Solo eran 2 amigas disfrutando de una salida. Entonces Dennis vio a Patty. Los testigos declararían después que, desde ese momento, prácticamente no dejó de observarla. La miraba constantemente, buscaba cualquier excusa para acercarse demasiado. Intentó invitarle tragos, le hacía cumplidos que ella nunca pidió y claramente no quería escuchar. Patty trató de quitárselo de encima, no estaba interesada, y se lo hizo saber. Al llegar la medianoche, dejó el champán y comenzó a beber té helado. No estaba ebria, simplemente quería disfrutar el resto de la noche. En algún momento, sin que ninguna de las dos lo supiera, alguien tomó una fotografía. A simple vista parecía una imagen cualquiera de la celebración, pero, al fondo, justo detrás de Patty y Delta, aparecía Dennis observándolas fijamente. Años después, esa fotografía se convertiría en una de las pruebas más importantes del caso. Con el paso de las horas, Delta comenzó a sentirse gravemente enferma. Más tarde les dijo a los investigadores que creía haber sido drogada. Alrededor de las 2 de la madrugada, Patty la ayudó a salir hasta el estacionamiento y la acomodó dentro de su automóvil para que descansara. Después regresó al bar para pagar la cuenta. Cuando volvió, Delta seguía sin estar en condiciones de conducir.
y Dennis Sochor seguía observando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando Dennis y Gary se acercaron con una propuesta aparentemente inofensiva. Como Delta estaba dormida y no podía manejar, le ofrecieron llevar a Patty a desayunar mientras su amiga descansaba. Solo irían a comer algo. Nada más. Patty subió a la camioneta. Según el testimonio presentado en el juicio, creyó que realmente iban a desayunar. Esa fue la razón por la que aceptó subir. En ese momento, no tenía motivos para sospechar otra cosa, pero la familia Gifford siempre rechazó esa versión. Sus palabras, incorporadas al expediente judicial, fueron contundentes. La idea de que Patty hubiera dejado voluntariamente a su amiga inconsciente dentro de un automóvil para irse con dos hombres que llevaban toda la noche acosándolas nos parece impensable. Para ellos, Dennis y Gary habían pasado horas buscando la oportunidad de acercarse a las dos jóvenes, y Patty jamás habría elegido dejar a Delta sola y vulnerable. Gary Sochor estaba dentro de esa camioneta. Según declaró durante el juicio, subió por voluntad propia. Conocía perfectamente a su hermano. Había pasado toda la semana con él y estuvo presente durante todo lo que ocurrió después. Aún así, Gary Sochor nunca fue acusado de ningún delito. Abandonó aquella noche como un hombre libre. Ese hecho acompañó a la familia Gifford durante décadas. Dos hombres, una camioneta y una joven de 18 años convencida de que iba camino al desayuno. Lo que Dennis hizo después, según sus propias palabras, grabadas en una confesión, fue algo para lo que nadie en aquella sala del tribunal estaba realmente preparado. Si has llegado hasta aquí, de verdad te lo agradezco. Esta es una historia difícil de escuchar, pero merece ser contada. Hazme un favor antes de continuar. Dale me gusta al video. No te cuesta nada y ayuda muchísimo al canal. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada historia. Porque lo que Dennis confesó, en 3 ocasiones distintas y en 3 grabaciones diferentes, es precisamente lo que la familia de Patty jamás ha podido dejar atrás. Quédate conmigo. Todo lo que estás a punto de escuchar salió de la propia boca de Dennis Sochor. No proviene de testigos, no es una reconstrucción de los detectives. Es su propia versión de los hechos, registrada en 3 confesiones grabadas por separado y reproducidas ante el jurado durante el juicio. Después de salir del Banana Boat, Dennis le preguntó a Patty si quería tener relaciones sexuales. Ella respondió que no. Llevaba diciéndole lo mismo durante toda la noche. En el bar, en el área del tiki, cada vez que él intentaba acercarse. No, nunca fue una respuesta nueva para Dennis. Fue la única respuesta que Patty le dio, y debió haber bastado. Según los registros judiciales, Dennis la sujetó del cabello. Patty se defendió, gritó, le arañó el rostro. Luchó con todas sus fuerzas para quitárselo de encima. Pero Dennis no se detuvo. Comenzó a estrangularla. De acuerdo con el testimonio de Gary durante el juicio, Dennis detuvo la camioneta poco después de abandonar el bar. Desde el exterior, Gary escuchó los gritos de Patty pidiendo ayuda. Corrió hacia el otro lado del vehículo y encontró a su hermano encima de ella, inmovilizándole ambas manos contra el suelo. Gary levantó una piedra y se la lanzó. Le gritó que se detuviera. Dennis volvió la cabeza y lo miró. Años después, Gary describió esa mirada frente al jurado. Dijo que sus ojos estaban vueltos hacia atrás, que parecía estar poseído por el diablo. Entonces Dennis le ordenó regresar a la camioneta, y Gary obedeció. Subió de nuevo, se quedó sentado, y no volvió a intervenir. En su propia confesión, Dennis relató que siguió presionando el cuello de Patty. Continuó apretando hasta que dejó de resistirse, hasta que dejó de moverse, hasta que dejó de respirar. Según consta en el expediente,
reconoció que en ese momento supo que probablemente acababa de matarla. Después, condujo hasta un lugar apartado. En sus distintas confesiones, lo describió como una zona de construcción aislada, cerca de un camino de tierra y próxima a los Everglades. Allí abandonó el cuerpo de Patty y luego regresó a casa. Durante el juicio, el médico forense del estado compartió con el jurado un dato que dejó la sala en completo silencio. Morir por estrangulamiento es un proceso lento y profundamente doloroso. Nadie olvidó esas palabras. A la mañana siguiente, Gary encontró dentro de la camioneta un zapato de mujer, un suéter y un juego de llaves. Escondió las llaves. Cuando Dennis lo descubrió, exigió que se las devolviera de inmediato. Pocos días después, Gary recogió sus pertenencias y regresó a Michigan. Nunca llamó a la policía, nunca contó lo que había presenciado. Mientras tanto, Delta Harville despertó sola dentro de su automóvil alrededor de las 5:30 de la mañana. Miró a su alrededor. Patty había desaparecido. Fue ella quien dio la alerta y las autoridades iniciaron una investigación por desaparición. Dennis Sochor acababa de asesinar a una joven de 18 años. Y durante los siguientes 4 años y medio, vivió completamente en libertad. Los investigadores comenzaron a trabajar desde el momento en que Patty fue reportada como desaparecida. Reunieron todas las fotografías tomadas aquella noche en el Banana Boat y las revisaron una por una. Entonces encontraron una imagen que cambió el rumbo del caso. Al fondo de la fotografía aparecía Dennis, observando a Patty y a Delta. Ninguna de las dos sabía que él estaba detrás de ellas. Ni siquiera sabían que alguien había tomado esa fotografía. Los investigadores la entregaron a una estación local de televisión. Dennis vio su propio rostro en las noticias. Más tarde admitiría cuál fue su primera reacción. No sintió culpa, no sintió remordimiento. Lo primero que pensó fue que lo habían descubierto cometiendo otro delito. Esa fue exactamente la palabra que utilizó, otro. No habló de un error, ni de una tragedia. Habló de otro delito, como si simplemente fuera un crimen más en una larga lista. Ese mismo día hizo las maletas, condujo hasta Tampa, abandonó la camioneta, subió a un autobús rumbo a Nueva Orleans y finalmente se estableció en Atlanta, Georgia. Una ciudad nueva, una vida nueva, pero el mismo hombre. En Atlanta compartió vivienda con un hombre llamado Paul Jones. Durante el juicio, Jones declaró que Dennis le habló del asesinato con absoluta tranquilidad. Le contó que había estrangulado a una mujer y abandonado su cuerpo cerca de un tubo de drenaje en una zona rural. También le dijo que el crimen no le molestaba en absoluto, que, si fuera necesario, volvería a hacerlo, y que las mujeres eran, según sus propias palabras, poco más que una herramienta sexual. Jones repitió cada una de esas frases ante el jurado. Durante 4 años y medio, un asesino vivió libremente en Atlanta, mientras una familia en Massachusetts seguía buscando a su hija. Al principio, la desaparición de Patty fue tratada como un caso de persona desaparecida, pero conforme pasaban las semanas y las pruebas comenzaban a acumularse, los investigadores comprendieron que probablemente enfrentaban algo mucho peor. Sin haber encontrado el cuerpo, la investigación pasó discretamente a considerarse un homicidio. La fotografía del Banana Boat seguía siendo la evidencia más sólida. Ubicaba a Dennis justo detrás de Patty y Delta la noche en que ella desapareció. Además, varios testigos confirmaron que él había pasado horas observándola, siguiéndola e ignorando cada uno de sus rechazos. Pero Dennis ya no estaba. La camioneta había desaparecido. No existía una dirección conocida en Florida. Y, durante los primeros días de la búsqueda, ni siquiera tenían plenamente confirmada su identidad. Se había esfumado como si nunca hubiera estado allí.
Bobby, el hermano de Patty, se negó a rendirse. Durante 3 meses recorrió personalmente campos, zanjas y caminos rurales. Volvía una y otra vez a los mismos lugares con la esperanza de encontrar cualquier rastro de su hermana. No encontró nada, ni una sola pista. Mientras tanto, Gary Sochor ya estaba de regreso en Michigan. El único hombre que había presenciado todo permaneció en silencio. La investigación nunca se cerró, pero tampoco avanzaba. Quedó suspendida, sin respuestas, mientras la familia esperaba noticias que nunca llegaban. Con cada año que pasaba, el dolor se hacía más pesado. Tiempo después, la hermana de Patty, Marilyn, resumió ese sentimiento con una frase sencilla. Cada recuerdo feliz que tengo de Patty queda inmediatamente destruido por la tragedia de su asesinato. El giro que necesitaban los investigadores no llegaría gracias a una llamada anónima, ni por una nueva prueba forense. Llegaría por una detención por conducir en estado de ebriedad en una carretera de Georgia, casi 5 años después de la última vez que Patty Gifford fue vista con vida. Mayo de 1986, condado de DeKalb, Georgia. Un oficial de policía detuvo a un conductor por sospechas de manejar bajo los efectos del alcohol. Era un procedimiento rutinario, uno de esos que ocurren cientos de veces cada noche en todo el país. Nada hacía pensar que aquella parada cambiaría un caso que llevaba años sin resolverse. El hombre al volante era Dennis Michael Sochor. Habían pasado 4 años y medio desde la víspera de Año Nuevo de 1981. 4 años y medio desde que Patty Gifford subió a su camioneta y nunca volvió a casa. Y ahora estaba allí, detenido a un costado de una carretera de Georgia por haber bebido de más. Los investigadores de Florida viajaron de inmediato a Atlanta. Por fin tenían al hombre que llevaban buscando. Dennis confesó. Allí mismo, en Atlanta, y con la grabadora encendida, admitió lo que le había hecho a Patty Gifford. Esa fue la primera confesión. Después, fue extraditado a Florida. Los investigadores lo llevaron directamente al Banana Boat y recorrieron con él el mismo trayecto que había seguido aquella noche. Dennis volvió a confesar. Segunda confesión. Más tarde lo hizo una tercera vez. 3 confesiones, 3 grabaciones, todas preservadas como evidencia y todas reproducidas años después ante el jurado durante el juicio. En cada una de ellas relató la misma secuencia. Reconoció que convenció a Patty de subir a la camioneta, la llevó hasta un lugar aislado, la agredió sexualmente, la golpeó y finalmente la estranguló. Pero en las 3 confesiones sostuvo exactamente la misma versión sobre un punto crucial. Afirmó que había bebido tanto aquella noche que no podía recordar dónde había abandonado el cuerpo. Los investigadores registraron los Everglades, recorrieron caminos rurales, inspeccionaron canales y zonas de drenaje. No encontraron nada. Los restos de Patty Gifford jamás fueron localizados. Dennis fue acusado de secuestro, violación y asesinato en primer grado. Mientras permanecía en la cárcel del condado de Broward esperando el juicio, un recluso llamado Michael Hickey declaró posteriormente que Dennis se le acercó un día para preguntarle cómo podía desacreditar a un testigo. Antes de alejarse, sin que nadie se lo preguntara, añadió una frase que quedaría registrada en el expediente judicial. Sí, por si te lo preguntabas, maté a una mujer. Ese testimonio sería presentado ante el jurado. Llegó 1987. En una sala del tribunal del condado de Broward, Dennis Michael Sochor escuchó su propia voz resonar frente al jurado. 3 confesiones grabadas, sus palabras, sus admisiones, su relato de lo que le hizo a una joven de 18 años durante las primeras horas del 1 de enero de 1982.
La fiscalía construyó el caso prueba tras prueba. Gary Sochor subió al estrado y confirmó que estaba dentro de la camioneta aquella noche. Declaró que escuchó los gritos de Patty, corrió hacia el otro lado del vehículo y encontró a Dennis encima de ella, sujetándole las manos contra el suelo. Contó que lanzó una piedra contra su hermano y le gritó que se detuviera. También dijo que Dennis levantó la vista, lo miró con los ojos vueltos hacia atrás y le ordenó regresar a la camioneta, y reconoció que obedeció. Después, declaró Paul Jones, el compañero de vivienda que Dennis tuvo en Atlanta. Le contó al jurado que Dennis le había hablado del crimen con absoluta tranquilidad, sin mostrar culpa, sin arrepentimiento. Incluso le dijo que volvería a hacerlo y que las mujeres no eran más que una herramienta sexual. Luego fue el turno de Michael Hickey. El recluso explicó que Dennis le había preguntado cómo desacreditar a un testigo y acto seguido le confesó espontáneamente que había matado a una mujer. La exesposa de Dennis también testificó. Describió al menos 30 agresiones sexuales durante un solo año de matrimonio. Contó que, antes de ponerse violento, su mirada cambiaba por completo y que negarse nunca era una opción. Durante la fase de sentencia, el médico forense del estado recordó al jurado una realidad imposible de ignorar. Morir por estrangulamiento es una muerte lenta y dolorosa. La sala volvió a quedar en silencio, pero la defensa también presentó pruebas para solicitar una condena menor. La familia de Dennis habló de la violencia que había sufrido desde niño. Sus propios padres admitieron, bajo juramento, los abusos cometidos. Su hermana recordó las ocasiones en que tuvo que apartar físicamente a su padre para evitar que siguiera golpeándolo. El jurado escuchó toda la evidencia. Después, emitió su veredicto. Dennis fue declarado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Entonces, llegó una segunda deliberación. Esta vez para decidir el castigo. La recomendación fue clara: pena de muerte. La votación terminó 10-2. El juez aceptó la recomendación sin modificaciones. Dennis Michael Sochor fue condenado oficialmente a muerte, pero su ejecución no llegaría sino hasta 39 años después. Desde 1987 hasta 2026, Dennis Michael Sochor permaneció casi 37 años en el corredor de la muerte de Florida. Patty Gifford vivió apenas 18. Él pasó más del doble de toda la vida de su víctima, esperando una sentencia que se había ganado en una sola noche. Tras presenciar la ejecución, Marilyn Gifford recordó precisamente ese contraste. Durante esas casi 4 décadas, Dennis agotó todos los recursos legales disponibles, cuestionó la actuación de sus abogados, afirmó que el jurado nunca conoció toda la evidencia, argumentó que sufría daño cerebral, sostuvo que su hermano Gary había participado mucho más de lo que se reveló durante el juicio. Y en uno de sus recursos, pese a haber confesado 3 veces que estranguló a Patty con sus propias manos, llegó a sostener que no existía prueba de que ella hubiera muerto, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. Todas las solicitudes fueron rechazadas. Todas las apelaciones fracasaron. Ningún tribunal falló a su favor. Durante esos años, una mujer de Noruega comenzó a intercambiar cartas con él y más tarde publicó un libro titulado Dennis, My Friend on Death Row. En sus páginas, Dennis se describía como una persona sensible que se preocupa por quienes sufren en el mundo. Era el mismo hombre que le había dicho a su compañero de vivienda que las mujeres no eran más que una herramienta sexual. En las últimas semanas antes de la ejecución, sus abogados argumentaron que la inyección letal podía producir una sensación similar al ahogamiento y solicitaron formalmente que fuera ejecutado por un pelotón de fusilamiento. El hombre que había estrangulado con sus propias manos a una joven de 18 años ahora temía que su propia muerte pudiera causarle sufrimiento.
La Corte Suprema de Florida rechazó el argumento por carecer de fundamento. También envió una carta a la familia de Patty a través del personal penitenciario. En ella expresó lo que describía como arrepentimiento y pesar. Su consejero espiritual aseguró que Dennis quería que la familia supiera que, si pudiera, los ayudaría a encontrar los restos de Patty, pero insistía en que simplemente no recordaba dónde los había dejado. Marilyn Gifford respondió con una sola frase. Tuvo 45 años para devolvernos los restos de Patty y decidió, con toda crueldad, no hacerlo. 14 de julio de 2026. Dennis despertó a las 4:48 de la mañana. Durante el día recibió la visita de una persona y de su consejero espiritual. Le ofrecieron una última comida. La rechazó. A las 6 de la tarde se abrió la cortina que separaba la cámara de ejecución de la sala de testigos. Dennis ya estaba sujeto a la camilla, con una vía intravenosa colocada en el brazo. El director de la prisión le preguntó si deseaba decir sus últimas palabras. Dennis se dirigió a la familia Gifford. Les pidió perdón. Dijo que estaba profundamente arrepentido por sus actos. Después, agradeció a sus propios seres queridos por haberlo acompañado durante todos esos años. Finalmente, encomendó su espíritu a Jesucristo. A las 6:03 de la tarde comenzó la inyección letal. Los testigos observaron cerca de 1 minuto de respiración agitada. Después vinieron varios segundos de jadeos. Y finalmente, silencio. El director de la prisión se acercó, lo miró a los ojos, lo sacudió por los hombros, lo llamó por su nombre. No hubo respuesta. Un médico entró en la cámara para realizar la revisión final. A las 6:16 de la tarde, Dennis Michael Sochor fue declarado muerto. Tenía 74 años. Era el recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Florida y se convirtió en la 10ª ejecución realizada por el estado durante 2026. Pero esta historia no termina con Dennis Sochor. Termina, o quizá nunca logra terminar, con Patty. Tenía solo 18 años. Se había mudado a una ciudad nueva para comenzar una vida nueva. Trabajaba, tenía sueños. Amaba profundamente a su familia. La noche de Año Nuevo salió con una amiga. La ayudó cuando comenzó a sentirse mal y confió en 2 hombres que le ofrecieron ir a desayunar. Nunca volvió. Sus restos jamás fueron encontrados. Su familia nunca pudo celebrar un funeral. Nunca tuvo una tumba donde visitarla. Nunca existió un lugar donde dejarle flores. Marilyn Gifford expresó ese dolor con palabras que no necesitan explicación. Nunca tuvimos la oportunidad de entregarla al descanso en los brazos de Dios. Sin un cierre, cada recuerdo feliz de Patty queda inmediatamente destruido por la tragedia de su asesinato. Mientras Dennis pasó casi 37 años presentando recursos para convencer a los tribunales de que merecía seguir con vida, nunca dedicó un solo momento de honestidad a ayudar a una familia a encontrar a su hija. Y quizá esa sea la herida que nunca cerrará. No solo le arrebató la vida a Patty, también le arrebató a su familia la posibilidad de despedirse. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué momento de esta historia fue el que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si crees que la familia de Patty merecía algo más, que sus restos debieron regresar a quienes la amaban. Escríbelo también. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Cada semana contamos casos como este para que víctimas como Patty Gifford nunca sean olvidadas, porque sus historias merecen ser contadas y también merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo caso. Every time we came down here, she was a sweet little girl. That man was on patrol in a patrol car, and he did this in uniform. You teach children to go to cops for help.
This man had no right to do what he did. I've been waiting 40 years to have him dead. Nearly 4 decades after the murder of Dorothy Tula's 11-year-old daughter, Teresa Maccabee, The sentence of the state of Florida versus James Aaron Duckett was carried out at 1:19 p.m. on July 28, 2026. The execution took place without incident. Tracy McFall Buskirk still remembers visiting her young cousin in the 80s. Every time we came down here, she was a sweet little girl. That man was on patrol in a patrol car, and he did this in uniform. You teach children to go to cops for help. This man had no right to do what he did. El 28 de julio de 2026, prisión estatal de Florida, 1:19 de la tarde. Se abre la cortina. 35 personas observan detrás del cristal. Los fármacos comienzan a recorrer su cuerpo. Pasan 4 minutos. El alcaide se acerca, sacude al hombre sujeto a la camilla y pronuncia su nombre en voz alta. Nada. James Aaron Duckett, de 68 años, es declarado muerto. Minutos antes, cuando el alcaide le preguntó si tenía unas últimas palabras, Duckett levantó la vista y respondió con solo 2. No, señor. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ningún reconocimiento por lo que había hecho. Durante 38 años permaneció en el corredor de la muerte, asegurando a cualquiera que quisiera escucharlo que era inocente. Y por un tiempo, un detective retirado, un ex jefe de policía y hasta un alcalde en funciones le creyeron. Después, el Estado ordenó una prueba de ADN. La única evidencia que podía cambiarlo todo. El resultado fue inconcluso. Aún así, fue ejecutado. Pero hay algo que permanecerá contigo mucho después de que termine este video. La evidencia que lo llevó a esa camilla era solo una parte de la historia. Lo que los investigadores descubrieron sobre el tiempo que pasó usando ese uniforme de policía es otra historia completamente distinta. Bienvenidos a The Execution Archive. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones, porque hoy conoceremos uno de los casos más debatidos del corredor de la muerte en Florida. Un policía, una niña desaparecida y una placa que terminó convirtiéndose en un arma. Quédate hasta el final. Querrás saber cómo termina esta historia. Pero antes de hablar de lo que ocurrió aquella noche, primero debes conocer a Teresa Mae Maccabee. Teresa tenía 11 años. Cursaba 5º grado en la escuela primaria Mascot Elementary y crecía en el pequeño y tranquilo pueblo de Mascot, Florida. Quienes la conocían la describían como una niña inteligente, cariñosa y responsable. Era de esas niñas que hacían la tarea, evitaban los problemas y llenaban de orgullo a su madre. Su madre, Dorothy Tula, era todo para ella, y Teresa era todo para su madre. También era muy unida a sus primos, entre ellos Tracy McFall Buskirk, familiares que la querían profundamente y que cargarían con su pérdida durante décadas. Teresa nunca había tenido problemas con nadie. Nunca había tenido ningún tipo de actividad sexual. Años después, el médico forense confirmaría ese hecho ante el tribunal, y sus palabras caerían como un golpe sobre todos los presentes. La noche del 11 de mayo de 1987, Teresa necesitaba un lápiz para terminar su tarea. Eran casi las 10 de la noche. Su madre le dijo que no saliera. Pero Teresa la miró y respondió: «Mamá, solo me tardaré 5 minutos». Su madre finalmente la dejó ir. Teresa caminó hasta una tienda de conveniencia ubicada a menos de 1 kilómetro de su casa. Al día siguiente tenía clases. Nunca volvió. Ahora hablemos del hombre que llevaba la placa. James Aaron Duckett nació el 4 de septiembre de 1957. A finales de 1986 ingresó al Departamento de Policía de Mascot. Para la noche del 11 de mayo de 1987 llevaba exactamente 7 meses en el cargo. Tenía 29 años. Y esa noche era el único oficial patrullando la ciudad.
cada calle, cada vivienda y cada habitante de Mascot estaban bajo su responsabilidad. Para los vecinos, Dockett parecía el policía que cualquiera esperaría encontrar. Vestía el uniforme, conducía una patrulla oficial, representaba seguridad y autoridad. Años después, su antiguo jefe de policía, Michael Brady, aparecería ante las cámaras para decir públicamente que creía en su inocencia. El alcalde de Mascot también sostuvo la misma postura. A simple vista, James Dockett parecía exactamente quien decía ser, pero los registros judiciales contaban otra historia. Durante el juicio, 3 jóvenes declararon lo que Dockett hacía mientras portaba ese uniforme. Las 3 eran de complexión pequeña, muy parecida a la de Teresa Maccabee. La primera declaró que él la recogió mientras buscaba a su novio y que, ya dentro de la patrulla, intentó besarla. La segunda contó que el 1 de mayo de 1987, apenas 10 días antes del asesinato de Teresa, Dockett se detuvo junto a ella mientras caminaba por la carretera. Le ofreció llevarla a casa. En lugar de eso, condujo hasta un aislado campo de naranjos, lejos de cualquiera que pudiera escucharla. Allí puso sus manos sobre ella e intentó besarla. La tercera relató varios encuentros con Dockett mientras él estaba de servicio, vestido con el mismo uniforme y conduciendo la misma patrulla en la que Teresa Maccabee fue vista por última vez. Los documentos del tribunal muestran un patrón claro. No utilizaba la placa para proteger a las personas, la utilizaba para tener acceso a ellas. Lo que ocurrió la noche del 11 de mayo no surgió de la nada. Había un patrón y llevaba meses formándose. Todas las mujeres a las que Dockett eligió estaban solas cuando él las encontraba durante sus patrullajes. Se acercaba aprovechando la autoridad que le daba el uniforme y luego las llevaba a lugares apartados. Ninguna lo denunció, porque ¿a quién llamas cuando la amenaza es el propio policía? Luego llegó el 1 de mayo de 1987. 10 días antes de que Teresa Maccabee caminara hacia aquella tienda, Dockett ya había llevado a otra joven hasta un remoto campo de naranjos y la había tocado. No hubo denuncia, no hubo consecuencias, nadie lo detuvo. 10 días después, seguía patrullando las calles. Según los testimonios presentados en el juicio, cuando Dockett llegó a la tienda la noche del 11 de mayo, primero entró al establecimiento. Se acercó directamente al empleado y le hizo 2 preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? El empleado respondió que Teresa tenía entre 10 y 13 años. Dockett dijo que iba a ver cómo estaba y salió del local. Los registros judiciales también muestran que entre las 10:50 de la noche y las 12:10 de la madrugada, exactamente durante el periodo en que Teresa desapareció, Dockett no realizó una sola transmisión por radio. Más de 1 hora de absoluto silencio, del único oficial que patrullaba Mascot aquella noche. Este no fue un caso con cómplices, conspiradores, ni personas contratadas para ayudar. James Dockett actuó completamente solo, y eso fue precisamente lo que hizo tan difícil atraparlo. Tenía la patrulla, tenía la placa, tenía todo Mascot bajo su responsabilidad, sin un supervisor vigilando sus movimientos, sin un compañero a su lado y sin nadie a quien rendir cuentas. Los registros judiciales confirman que era el único oficial de servicio aquella noche. Cualquier decisión que tomara, podía ejecutarla sin que nadie lo supiera. Y después de la desaparición de Teresa, movió cada pieza con cuidado. Llegó a la estación de policía de Mascot entre 15 y 20 minutos después de que la madre de Teresa ya hubiera estado allí, desesperada y esperando respuestas.
Se sentó y tomó personalmente el reporte de desaparición de la misma niña con la que había sido vista por última vez. Después, condujo hasta la casa de la familia para recoger una fotografía, proyectando la imagen de un oficial preocupado y dispuesto a ayudar. Incluso le dijo al jefe de policía que ya había preparado un volante de búsqueda y que no necesitaba apoyo. Luego llevó ese volante a la tienda de conveniencia y le pidió al empleado que no lo colocara. Dijo que la fotografía no era buena. Prometió regresar con una mejor. Nunca volvió. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este caso es diferente a cualquier otro. Suscríbete para no perderte historias como esta. Ahora volvamos a la noche del 11 de mayo de 1987. Recorramos los hechos minuto a minuto. Alrededor de las 10 de la noche, Teresa Maccabi salió de su casa rumbo a la tienda de conveniencia. Solo 5 minutos le había prometido a su madre. Hacia las 10:20, estaba afuera de la tienda junto a un joven de 16 años que acababa de conocer. Ambos caminaron hasta la zona cercana al contenedor de basura y comenzaron a conversar. Entonces llegó una patrulla perfectamente identificada. Duckett entró primero al establecimiento. Le preguntó al empleado cómo se llamaba Teresa y qué edad tenía. Después salió y se acercó a los dos jóvenes. Según su propio testimonio durante el juicio, le dijo a Teresa que ya eran casi las 10:30 y que debía regresar a casa porque existía un toque de queda para menores. Pero Teresa nunca regresó. Poco después llegó el tío del muchacho. Tanto él como el adolescente vieron algo que contradecía la versión de Duckett. Teresa y el oficial seguían junto a la patrulla. Duckett les indicó al tío y al joven que se retiraran. Cuando ambos se marcharon, Teresa subió al asiento del pasajero. La puerta se cerró. La patrulla arrancó. Más adelante, el tío declararía ante el tribunal que jamás vio a Teresa tocar el cofre de la patrulla, contradiciendo otra parte de la versión presentada por Duckett. Alrededor de las 10:50 de la noche, la radio del oficial quedó completamente en silencio. Cerca de las 11, la madre de Teresa llegó a la tienda buscando a su hija. El empleado le comentó que quizá el oficial la había llevado a la estación de policía. Ella y su hermana recorrieron las calles de Mascote buscándola. No encontraron la patrulla. Llegaron a la estación de policía de Mascote. Estaba vacía. Después condujeron hasta la estación de Groveland para presentar el reporte de desaparición. A las 12:10 de la madrugada, la radio de Duckett volvió a transmitir. 10 minutos más tarde, entró a la estación de Mascote, entre 15 y 20 minutos después de que la madre de Teresa ya había estado allí esperándolo. A la mañana siguiente, 12 de mayo, un pescador observó algo en la orilla del lago Knight, a menos de 1 kilómetro de la tienda de conveniencia. Las autoridades fueron notificadas. El jefe de policía acudió al lugar. Era Teresa. Los registros judiciales confirman lo que determinó el médico forense. Teresa fue agredida sexualmente mientras aún estaba con vida. Después fue estrangulada y finalmente ahogada. Tenía 11 años. Habían pasado menos de 3 horas desde que salió de su casa, para cuando el cuerpo de Teresa fue recuperado del lago Knight. Duckett ya había pasado varias horas colocándose en el centro de la investigación. Él había recibido el reporte de desaparición. Él había recogido la fotografía. Él había preparado el volante de búsqueda. Para cualquiera que lo observara, parecía un oficial comprometido haciendo su trabajo, pero los investigadores empezaron a verlo de otra manera. Cada uno de sus movimientos había mantenido las primeras horas de la búsqueda bajo su propio control. Cuando apareció el cuerpo, la atención se dirigió inmediatamente hacia él. Había sido la última persona vista con Teresa. Era el único oficial de servicio durante toda la noche. No había nadie más.
Entonces, los detectives revisaron los registros de radio. El periodo comprendido entre las 10:50 de la noche y las 12:10 de la madrugada, más de una hora completa, estaba totalmente vacío. Dockett dijo que durante ese tiempo se había detenido a tomar café. Nadie pudo confirmarlo, ni una sola persona. Los registros del tribunal también muestran que le había pedido al empleado de la tienda que no colocara el volante de búsqueda de Teresa. Prometió regresar con una fotografía mejor. Nunca lo hizo. El 16 de junio de 1987, 36 días después del asesinato de Teresa, Dockett fue suspendido del Departamento de Policía de Mascot. 3 días más tarde fue despedido. Toda su carrera como policía había durado exactamente 7 meses. Los investigadores no tenían una confesión, no tenían el arma homicida, tampoco había un testigo que hubiera visto el crimen. Lo que sí tenían era evidencia física. Y poco a poco, esa evidencia estaba construyendo un caso que Dockett no podía explicar. El primer hallazgo importante fueron las huellas de neumáticos encontradas cerca del lago Knight. Un técnico de la oficina del sheriff las examinó cuidadosamente y detectó algo inusual. Pertenecían a neumáticos Goodyear Eagle para lodo y nieve. Un modelo diseñado para climas fríos y extremadamente raro en las carreteras de Florida. El centro de llantas de la zona confirmó que, durante 9 años de operación, solo habían recibido por error 2 juegos de ese modelo. Ambos fueron instalados en patrullas del Departamento de Policía de Mascot. Una de esas patrullas era la que conducía Dockett. La segunda evidencia fueron las huellas de palma. Las impresiones, tanto de Dockett como de Teresa, aparecieron sobre el cofre de la patrulla. La posición de las huellas de Teresa indicaba que había estado sentada de espaldas sobre el cofre y que se había deslizado hacia arriba. Durante el juicio, Dockett lo negó de forma directa. «Señor, ella nunca estuvo sobre el cofre de mi patrulla». La tercera pieza llegó de la mano del analista del FBI Michael Malone. Declaró que un solo vello púbico encontrado dentro de la ropa interior de Teresa coincidía con las muestras de Dockett con, según sus propias palabras, un alto grado de probabilidad. Dockett negó haber conducido hasta el lago, negó que Teresa hubiera estado sobre la patrulla y volvió a repetir la historia de que había salido a tomar café. Nadie pudo confirmar ninguna de esas afirmaciones. En octubre de 1987, 5 meses después del asesinato de Teresa, un gran jurado del condado de Lake acusó formalmente a James Dockett de asesinato en primer grado. Desde el primer día, la fiscalía dejó claro que buscaría la pena de muerte. Pero la acusación era solo una parte del caso. Lo que realmente cambió la percepción pública fueron los testimonios de las 3 jóvenes que decidieron contar lo que Dockett les había hecho mientras llevaba puesto el uniforme. Sus declaraciones hicieron imposible ignorar una realidad. Teresa Maccabi no había sido un caso aislado, era parte de un patrón. Durante meses, Dockett había buscado mujeres y adolescentes que estuvieran solas. Usaba la patrulla, usaba la placa y las llevaba a lugares donde nadie pudiera escucharlas. La única diferencia era que Teresa nunca regresó a casa. Su arresto sacudió al condado de Lake y a toda la región. Un policía juramentado, alguien en quien la comunidad confiaba, había sido acusado de violar y asesinar a una niña de 11 años a la que encontró durante un patrullaje de rutina. Pero mientras el juicio se acercaba, los detectives también comenzaron a revisar otros casos. El primero era el de una mujer hallada muerta cerca de Lakeland, Florida, en 1986. Había sido vista por última vez subiendo a un automóvil azul oscuro. En esa época, Dockett era propietario de un Buick Regal azul.
También revisaron la desaparición de una adolescente de 14 años ocurrida durante un carnaval en septiembre de 1987, apenas 4 meses después del asesinato de Teresa. Lo que los investigadores encontraron al relacionar esos casos con Dockett resultó difícil de creer. A comienzos de 1988, James Dockett enfrentó juicio ante un jurado del condado de Lake. La fiscalía presentó toda la evidencia física, las huellas de neumáticos, las huellas de palma y el testimonio del analista del FBI, Michael Malone, sobre el vello púbico encontrado en la ropa interior de Teresa. Después, declararon las 3 jóvenes. Relataron lo que Dockett les había hecho mientras estaba de servicio. Sus testimonios mostraron con claridad quién era y cómo actuaba mucho antes de que Teresa Maccabi caminara hacia aquella tienda de conveniencia. Cuando llegó el turno de Dockett durante la fase de sentencia, decidió declarar. Negó todas las acusaciones. Después miró al jurado y les pidió que le perdonaran la vida. El jurado comenzó sus deliberaciones el 10 de mayo de 1988. Menos de 90 minutos después, regresó con el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de agresión sexual. Por 8 votos contra 4, recomendó imponer la pena de muerte. El 30 de junio de 1988, el juez Jerry Lockett sentenció a Dockett a morir en la silla eléctrica. Además, recibió una condena adicional de entre 25 años y cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por el delito de agresión sexual. Entonces, comenzaron casi 4 décadas de apelaciones. En diciembre de 1989, presentó su primera apelación. La Corte Suprema de Florida la rechazó en septiembre de 1990. En 2001, el mismo juez que había dictado la sentencia negó su recurso posterior a la condena. En 2003, la defensa aseguró que un testigo había mentido tras ser influenciado por las autoridades. La petición también fue rechazada. Ese mismo año, se autorizó una nueva prueba de ADN, pero el plazo venció sin que la defensa presentara una sola solicitud. Para 2004, una orden judicial prohibía cualquier análisis adicional de ADN. En 2005, la Corte Suprema de Florida rechazó una segunda apelación. En 2010, el juez federal William Terrell Hodges negó el recurso presentado ante un tribunal federal. Las apelaciones posteriores, en 2014, 2017 y 2018, corrieron la misma suerte. Todas fueron rechazadas. Cada tribunal llegó a la misma conclusión. Las huellas de neumáticos, las huellas de palma, el prolongado silencio en la radio y los testimonios de los testigos eran más que suficientes para sostener la condena. Para el año 2000, James Dockett era uno de los 370 reclusos del Corredor de la Muerte de Florida. Seguía proclamando su inocencia. Presentó apelación tras apelación. Todas fueron rechazadas. Durante un tiempo contó con personas que creían en su versión. Un detective retirado de homicidios llamado Marshall Frank declaró públicamente que, después de estudiar el caso, pensaba que Dockett era inocente. El ex jefe de policía Michael Brady opinaba lo mismo, también el alcalde de Mascot. Pero Marshall Frank siguió investigando, y cuanto más profundizaba en el asesinato de Teresa Maccabi y en el homicidio sin resolver de la joven Jennifer Weldon, más cambiaba su opinión. Finalmente, dio un giro completo. Concluyó que Dockett era responsable tanto del asesinato de Teresa Maccabi como del de Jennifer Weldon. El 27 de febrero de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución de Dockett. La fecha quedó fijada para el 31 de marzo de 2026.
Casi de inmediato, ocurrió algo inesperado. El mismo hombre que había dejado vencer el plazo para solicitar una prueba de ADN sin presentar un solo recurso en 2004, ahora exigía que esa prueba se realizara. La Corte Suprema de Florida suspendió temporalmente la ejecución y autorizó el análisis. Los resultados fueron inconclusos. No demostraban su inocencia. El Estado solicitó levantar la suspensión. 6 de los 7 magistrados votaron en contra. La orden de ejecución venció. El tribunal ordenó realizar un análisis más profundo de los resultados. Durante meses, el caso permaneció en un limbo judicial. Finalmente, el 8 de julio de 2026, la Corte Suprema de Florida levantó la suspensión. Las pruebas de ADN no habían resuelto absolutamente nada. 6 días después, el gobernador Ron DeSantis firmó una segunda orden de ejecución. La nueva fecha quedó fijada para el 28 de julio de 2026. La noche anterior a su ejecución, Dockett recibió la visita de 4 familiares por última vez. A la mañana siguiente despertó a las 4:45. Su última comida consistió en huevos, gachas de maíz, tocino, panecillos y leche con chocolate. Después se reunió con un consejero espiritual. Al mediodía fue trasladado a la cámara de ejecución. 35 testigos observaban detrás del cristal. Entre ellos estaban familiares de Teresa Maccabee y también de Jennifer Weldon. Cuando el alcaide le preguntó si tenía unas últimas palabras, Dockett respondió: "No, señor". A la 1 de la tarde comenzaron a administrarle los fármacos. A la 1:19, James Aaron Dockett fue declarado muerto. Tenía 68 años. Afuera de la prisión, la madre de Teresa, Dorothy Tula, se detuvo frente a las cámaras y no pudo contener el llanto. Esperé casi 40 años para verlo muerto. Su sobrina, Tracy McFall Buskirk, habló con serenidad, pero sin titubear. Este hombre se aprovechó de su placa. También dijo que jamás debieron pasar 4 décadas para que su tía pudiera llegar a este momento. La familia de Jennifer Weldon también estuvo presente. Afirmaron que la ejecución les dio una parte del cierre que habían esperado durante muchísimo tiempo. Ambas familias, unidas por la misma tragedia, se habían acompañado en silencio durante todos los años transcurridos desde la condena de Dockett. 2 días después, el 30 de julio de 2026, el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, anunció que los investigadores identificaban formalmente a Dockett como el principal sospechoso del asesinato de Jennifer Weldon. Con ello, se daba por concluido un caso que había permanecido sin resolver durante casi 39 años. James Dockett pasó 38 años en el corredor de la muerte. La madre de Teresa Maccabee pasó esos mismos 38 años sin su hija. Él tenía una placa, tenía un uniforme, tenía una patrulla. Y la noche del 11 de mayo de 1987 utilizó las 3. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál fue el momento de este caso que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Cada semana presentamos casos como este. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. A Pasco County man is about to end a 39-year stint on death row. Since 1986, Dominic Okochoni has been waiting to be executed for killing Raymond and Martha Artzner, the parents of his ex-girlfriend. But now his lawyers say he's too old and frail to be put to death because he can't even care for himself anymore. Fox 13's Evan Axelbank reports on the effort to keep him alive and the response to it. Almost exactly 40 years ago, a stunned Anita Garrity told news cameras what she'd just seen. He turned and looked at me and pointed the gun at my father and shot him. Dominic Ochacon had confronted Martha and Ray Artzner at their home in Holiday because Anita didn't want to see him anymore. Just sheer panic, you know. I mean, I knew I was next. Thus began a 39-year wait for Ochacon. This is how he looks today in court filings. Old,
frail, and according to his lawyers, suffering from heart and kidney disease. They say he's unable to shower or get around on his own. 28 de julio de 2026, 6 de la tarde, prisión estatal de Florida, Stark, Florida. La cortina de la ventana dentro de la cámara de ejecución se levanta. Un hombre de 80 años está sujeto a una camilla. Sus ojos recorren la sala. 27 testigos permanecen sentados detrás del vidrio, observando en silencio. Afuera comienza a llover. Un trueno retumba en el cielo de Florida. Este hombre, Dominic Anthony Ochicone Jr., está a punto de convertirse en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Florida. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra que hayas escuchado. Durante semanas antes de los asesinatos, Dominic les dijo a cantineros, amigos y a cualquiera que quisiera escucharlo exactamente a quién iba a matar y cómo planeaba hacerlo. Dio sus nombres, describió el plan con detalle, lo dijo en voz alta, en público, y nadie llamó a la policía, ni una sola vez. Antes de que la inyección letal hiciera efecto, las últimas palabras de Dominic fueron, sé que quizá no signifique mucho, pero lo siento. Nunca quise hacer lo que hice. Pero ¿qué pasó con Raymond y Martha Artzner, la pareja jubilada cuyas vidas terminaron por su culpa? ¿Alguna vez recibieron una advertencia? La respuesta cambiará todo lo que creías saber sobre este caso. Bienvenidos de nuevo a The Execution Archive. Si es la primera vez que están aquí, suscríbanse al canal. Contamos historias de crímenes reales que no los dejan dormir. Comencemos. Pero antes de hablar de lo que ocurrió aquella noche, hay que conocer a quienes se perdieron. Raymond Artzner tenía 66 años. Era un trabajador jubilado, un hombre tranquilo y constante. El tipo de padre que mantenía unida a su familia sin hacer mucho ruido. Así lo describían los registros judiciales y los relatos de su familia. Era protector, el tipo de hombre que no retrocedía cuando alguien amenazaba a los suyos. Y antes de que esta historia termine, veremos exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Su esposa, Martha Artzner, tenía 62 años. Era el corazón de aquel hogar, la persona que mantenía todo en orden. No tenía ninguna razón para creer que las paredes de su propia casa serían lo último que vería. Para 1986, su hija, Anita Gerety, vivía bajo su techo junto a sus 2 hijos. Después de que su relación con Dominic Ochicone terminara, la casa de los Artzner se convirtió en el único lugar seguro al que podía acudir. Un refugio para una madre que intentaba reconstruir su vida. Anita había estado con Dominic desde 1982. 3 años después de comenzar la relación, ya había visto suficiente. Un cuchillo, un disparo contra el marco de una puerta a pocos centímetros de su cabeza y un patrón de abuso verbal y físico dirigido tanto contra ella como contra sus hijos. Tomó la decisión más difícil y se fue. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer alguien en su situación. Pero en mayo de 1986, Anita le dijo a Dominic algo que lo llevó más allá de cualquier límite que aún le quedara. Le contó que había interrumpido un embarazo. También le dijo que estaba siguiendo adelante con otra persona. Anita ya había escapado, había logrado salir. Pero esa noche, Dominic Ochicone no fue por ella, fue por sus padres. Y esa decisión es lo que hace que este caso sea imposible de olvidar. Entonces, ¿quién era exactamente Dominic Anthony Ochicone Jr.? Nació el 29 de agosto de 1945 en Carmel, Nueva York. Creció en un hogar italo-estadounidense de 3 generaciones. Su padre era un inmigrante italiano, descrito por quienes lo conocieron como un hombre amable y dedicado a su familia. Desde afuera parecía un hogar estable, una buena base.
Pero Dominic era diferente desde muy pequeño. Durante la adolescencia, Dominic tenía un temperamento explosivo que no podía controlar. Las peleas en bares se volvieron habituales. Regresaba a casa con heridas recientes y pocas explicaciones. No fue algo aislado, era un patrón que lo siguió hasta la adultez. Cuando llegó el reclutamiento para la guerra de Vietnam, Dominic fue llamado al servicio militar, pero no se presentó. Fue arrestado, sometido a una corte marcial y pasó cerca de 2 años en una prisión militar de Fort Dix, Nueva Jersey. Después de recuperar la libertad, su vida continuó. Pero la ira nunca desapareció. En 1977 se mudó a Holiday, Florida, siguiendo a sus padres después de que se jubilaran. Allí se casó con una mujer llamada Sharon. Tuvieron un hijo, pero Sharon fue diagnosticada con cáncer y murió cuando el niño tenía apenas 2 años. El pequeño quedó al cuidado de otros familiares. Y Dominic, ahora solo, recurrió al alcohol. Bebía mucho, de forma constante, durante años. Lo que la mayoría desconocía era que, antes de conocer a Sharon, Dominic había tenido una breve relación en Nueva York durante la década de 1970. De esa relación nació una hija cuya existencia él nunca llegó a conocer. Ella descubrió la verdad en 2011 y conoció a su padre biológico por primera vez cuando él ya estaba en el corredor de la muerte. Para quienes lo veían en los bares que frecuentaba por todo el condado de Pasco, Dominic Ochicone era solo un cliente habitual, un rostro conocido, nada fuera de lo común. Pero los registros judiciales cuentan una historia muy diferente. Las señales de advertencia no estaban ocultas, se anunciaban en voz alta, en público, y aún así nadie hizo nada. En septiembre de 1985, Anita Gerety rompió el compromiso. La boda estaba programada para el 30 de noviembre. Faltaban apenas 2 meses, pero ella ya había visto suficiente. Los registros judiciales detallan un incidente que nunca olvidó. Se encerró en una habitación para alejarse de él. Dominic derribó la puerta de una patada. Tenía un cuchillo en la mano. Ese fue el momento en que tomó su decisión. Pero dejar a Dominic Ochicone no fue sencillo. Cerca de 1 mes después de la ruptura, Anita estaba en su casa e intentó irse. Dominic sacó una pistola y disparó directamente contra el marco de la puerta, a pocos centímetros de su cabeza. Luego giró el arma y se la entregó. Le rogó que le disparara. Ella se negó y salió por la puerta. Lo que siguió fueron meses de presión, flores enviadas a su lugar de trabajo todos los días, llamadas constantes y cerca de 20 apariciones nocturnas frente a la casa de sus padres. Llegaba en la oscuridad y se paraba junto a la ventana de su habitación. Los registros judiciales también señalan que, durante ese periodo, Anita a veces lo dejaba entrar. Lo visitó en su casa en más de una ocasión. Los psiquiatras que revisaron el caso años después describieron aquello como un ciclo, uno ampliamente documentado en relaciones abusivas. Esto no se menciona para culpar a Anita, sino porque forma parte del registro oficial. Entonces llegó mayo de 1986. Anita le dijo a Dominic que había interrumpido un embarazo. Se negó a revelar quién era el padre. También le contó que había comenzado una relación con otra persona. Dominic le dijo a un cantinero que planeaba demandarla por el aborto. A otro le confesó que ya no podía mirar a los niños. Y cuando su amiga, Joan Carrico, fue a verlo, lo encontró tirado en el suelo de su casa. Lloraba, temblaba, vomitaba. Le dijo que ya no tenía nada por lo que vivir. Pero lo que ocurrió después no fue una crisis, fue una cuenta regresiva. No había pareja, no había cómplice, nadie a quien Dominic Ochicone hubiera reclutado para ayudarlo. Planeó todo solo, pero hay algo profundamente inquietante en esta parte de la historia.
no hizo sus planes en silencio. Las personas que se sentaban junto a él en aquellos bares, quienes le servían sus bebidas y escuchaban cada palabra, se convirtieron en testigos de todo lo que estaba por ocurrir. Simplemente no hicieron nada. Dominic era cliente habitual del Shooters Liquor Lounge en Elfers, Florida. También frecuentaba otros 3 bares de la zona. El personal conocía su rostro, sabía qué bebida pedía y, como confirmarían después los registros judiciales, sabía exactamente lo que planeaba hacerle a la familia Artzner. Pero ninguno de esos cantineros ni clientes habituales llamó a la policía. Todos terminaron convirtiéndose en testigos de la fiscalía, pero solo después de que Raymond y Martha Artzner ya habían muerto. El domingo anterior a los asesinatos, el dueño del bar, William Anderson, vio un arma escondida en la cintura de Dominic. Le dijo que la sacara del local. Eso fue todo. Los registros judiciales confirman que Dominic llevaba varios días cargando aquella pistola. La cantinera Deborah Newell declaró que Dominic le había dicho que quería dispararle a Anita, a sus hijos y después quitarse la vida. Pero también dijo que no lo haría por su hijo pequeño. A otras personas les describió algo todavía más perturbador. Dijo que le dispararía a los padres de Anita, comenzando por las rodillas y subiendo poco a poco, mientras ella era obligada a observar cada disparo. Lo dijo dentro del bar, se lo dijo directamente a Anita y lo repitió durante semanas. Cortar las líneas telefónicas antes de tocar aquella puerta no fue una decisión impulsiva. Regresar a esa casa armado después de que ya lo habían rechazado una vez tampoco fue un accidente. Este no era un hombre que simplemente perdió el control. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Estamos a punto de entrar en la noche del 10 de junio de 1986 y a partir de aquí, nada será más fácil. 10 de junio de 1986, Holiday, Florida. Todo comenzó como la mayoría de las noches de Dominic. En un bar, cerca de las 2:30 de la madrugada, Dominic seguía en el Shooters Liquor Lounge, en Elfers. Había estado bebiendo desde que el local abrió. Una noche entera de cócteles con vodka, después de una década de consumo excesivo de alcohol. Antes de irse, se volvió hacia la cantinera y le preguntó si debía ir a la casa de Anita. Luego salió por la puerta. Por un momento, pareció que había decidido no hacerlo, pero no lo había hecho. A las 3 de la madrugada, Dominic llegó a la casa de los Artzner en Holiday. Tocó la puerta corrediza de vidrio de Anita. Ella se despertó, lo vio de pie afuera y se lo dejó claro. Ya no había nada de qué hablar. Le advirtió que llamaría al alguacil si no se iba. Dominic se dio la vuelta y se marchó. Regresó a su casa, pero según las declaraciones que más tarde les dio a los psiquiatras, el teléfono sonó poco después de que llegó. Era Anita. Estaba furiosa. Luego colgó, y Dominic permaneció en aquella casa durante casi 1 hora, borracho, despierto, armado, hasta que tomó una decisión. Cerca de las 3:45 de la madrugada, volvió a subir a su Corvette de 1975 y condujo por segunda vez hasta la casa de los Artzner. Antes de tocar una sola puerta, caminó hacia un costado de la vivienda. La caja de conexiones telefónicas estaba instalada en la pared exterior. La arrancó, sacó los cables. Después, comenzó a golpear con fuerza la puerta corrediza de Anita y la ventana de su hija. Dentro de la casa, Anita despertó a su padre. Raymond fue hasta el teléfono de la cocina para llamar al alguacil, pero la línea estaba completamente muerta. Entonces, Raymond hizo lo que haría un padre como él. Caminó hasta el garaje. Levantó la puerta, salió al camino de entrada y enfrentó a Dominic con nada más que un palo de escoba en las manos. Le ordenó que saliera de su propiedad.
Un vecino, despertado de golpe por el ruido, declaró después que escuchó a un hombre gritar: «Lárgate de aquí y no vuelvas jamás». Dominic no respondió gritando. Siguió repitiendo las mismas palabras. ¿Podemos hablar de esto? Se las decía a Anita, que estaba cerca. Desde donde se encontraba, ella podía oler el alcohol en su aliento. Entonces lo vio levantar la mano derecha hacia el rostro de su padre. No se dio cuenta de que llevaba un arma hasta que vio el destello del disparo. Raymond cayó sobre el camino de entrada. Dominic se dio la vuelta y entró directamente por el garaje, persiguiendo a Anita. Ella corrió, cerró con llave la puerta interior detrás de ella, pero Dominic atravesó el panel de vidrio con el puño, metió la mano, giró la cerradura y entró por la fuerza. Anita tomó a su hija. Las dos salieron corriendo por la puerta principal y cruzaron el jardín hasta la casa de un vecino. Marta no logró escapar. Los registros judiciales y el testimonio del médico forense confirmaron lo que ocurrió dentro de aquel pasillo. Marta recibió 4 disparos. 3 balas entraron en su pecho. Una alcanzó su corazón. El médico forense describió esa herida como rápidamente mortal. Su cuerpo fue encontrado justo después de la entrada, a solo unos pasos del lugar donde había estado de pie. Cerca de las 4 de la madrugada, los agentes del condado de Pasco llegaron a la escena. Raymond Artzner seguía con vida. Estaba tendido sobre el camino de entrada con una herida de bala. Miró a uno de los agentes y dijo: «Dom me disparó». Fueron algunas de sus últimas palabras. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero murió poco después a causa de sus heridas. El Corvette de Dominic, modelo 1975, fue encontrado a 5 casas de distancia. Salía humo de debajo del capó. Un perro rastreador detectó su olor y siguió el rastro durante casi 1 kilómetro a lo largo de las vías del tren. Los agentes lo encontraron en la oscuridad. Tenía el cabello desordenado, la ropa en mal estado y apenas podía mantenerse despierto. 2 personas estaban muertas y el hombre responsable fue encontrado medio dormido junto a las vías del tren. Dominic Anthony Ochicone Jr. fue arrestado el 10 de junio de 1986, la misma mañana en que encontraron los cuerpos. Cuando los agentes lo localizaron junto a las vías, no huyó, no se resistió. Los registros judiciales señalan que no opuso resistencia durante el arresto y que parecía desaliñado y desorientado. No tenía una coartada preparada, no ofreció una historia para encubrirse, no dio ninguna explicación. Solo estaba aquel hombre, desplomado en la oscuridad, apenas consciente. Durante semanas les había dicho a todos los que quisieron escucharlo exactamente lo que planeaba hacer, y luego lo hizo, pero no tenía ningún plan para lo que vendría después. Mientras tanto, la familia Artzner había quedado destruida en el espacio de una sola hora. Anita estuvo en aquel camino de entrada y vio caer a su padre. Escapó de la casa junto a su hija y dejó a su madre adentro. Cada palabra que pronunció durante el juicio llevaba el peso de aquella noche. Raymond identificó a su asesino antes de morir. Marta nunca logró salir de aquel pasillo. Al terminar la mañana, los dos habían muerto. Dominic les había dicho a todos lo que iba a hacer. Lo hizo. Y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué pensaría un jurado de un hombre que afirmaba que nunca tuvo la intención de hacer nada de aquello? Esta investigación no comenzó con un misterio. Raymond Artzner la resolvió por sí mismo. Herido y tendido frente a su propia casa, miró a un agente y le dio el nombre del responsable. Desde ese momento, los investigadores del condado de Pasco supieron exactamente a quién buscaban. Tenían la escena del crimen, tenían el arma, tenían a Anita como testigo presencial y tenían la declaración de Raymond antes de morir.
pronunciada durante sus últimas horas en el hospital. A partir de esa base, los fiscales reconstruyeron un rastro que se extendía durante semanas. Fueron bar por bar, al Shooter's Liquor Lounge y a otros 3 locales del condado de Pasco. Allí reunieron los testimonios de varios cantineros y testigos que habían escuchado a Dominic describir, con detalles específicos, lo que planeaba hacerle a la familia Artzner. Cada relato coincidía con el siguiente. Las líneas telefónicas cortadas quedaron documentadas en la escena. Los investigadores confirmaron que habían sido arrancadas deliberadamente de la caja de conexiones exterior antes de que Dominic tocara una sola puerta. Ese detalle se convirtió en una de las bases del argumento de la fiscalía para demostrar que los asesinatos habían sido premeditados. La defensa respondió desde el principio con una sola postura. Esto no había sido un ataque planeado. Era un hombre con un grave problema de alcohol, emocionalmente destruido, que había perdido por completo el control. Dominic fue acusado el 11 de junio de 1986, un día después de los asesinatos. El 16 de julio de ese mismo año, un gran jurado del condado de Pasco presentó formalmente la acusación en su contra. No hubo un descubrimiento forense que cambiara el rumbo del caso, ninguna prueba física que revelara de repente toda la verdad. El avance fue humano, fue el testimonio. Uno por uno, la fiscalía llevó al estrado a los testigos que habían estado sentados junto a Dominic Ochicone en aquellos bares. Personas que lo habían escuchado, personas que no dijeron nada. Hasta ese momento, Anita Gerety declaró sobre las amenazas que Dominic le había hecho directamente. Otras 2 mujeres confirmaron el resentimiento que él había expresado contra sus padres. La cantinera Deborah Newell le contó al tribunal lo que Dominic había dicho sobre dispararle a Anita y a sus hijos. El dueño del bar, William Anderson, confirmó que había visto a Dominic con una pistola cargada en la cintura el domingo anterior a los asesinatos. Joan Carrico describió cómo lo encontró tirado en el suelo de su casa, emocionalmente destruido y amenazando con cometer actos violentos. Juntos, aquellos relatos formaron una imagen clara y consistente. Un hombre con objetivos identificados, un plan declarado y un arma cargada. La defensa presentó a expertos en psiquiatría que describieron a Dominic como un hombre profundamente deprimido y emocionalmente afectado. No llamaron a testigos de carácter, no presentaron una coartada. Todo su caso se apoyaba en un solo argumento. Su capacidad de juicio estaba tan deteriorada que no podía haber actuado con premeditación. Entonces, el psiquiatra designado por el tribunal y presentado por el Estado subió al estrado. Declaró que, la noche del 10 de junio de 1986, Dominic Ochicone no sufría una psicosis. Según el psiquiatra, su capacidad de juicio no estaba gravemente afectada. 5 miembros del jurado votaron por perdonarle la vida. 7 votaron por condenarlo a muerte. Y la decisión que tomó el juez después puso en marcha 4 décadas de batallas judiciales. El juicio se celebró en 1987, en el condado de Pasco, Florida. Dominic no negó haber apretado el gatillo. Desde el principio admitió los asesinatos. Su defensa se apoyó en un solo argumento. Lo ocurrido la noche del 10 de junio no había sido planeado. El alcoholismo severo, la depresión profunda y una alteración emocional extrema le habían quitado la capacidad de pensar con claridad. Era un hombre que se había derrumbado, no un hombre que había tomado una decisión. Pero la fiscalía desmontó ese argumento pieza por pieza. Las líneas telefónicas cortadas, el regreso a la casa después de que ya le habían pedido que se fuera, la pistola cargada que había llevado consigo durante días, y semanas de amenazas explícitas, detalladas y expresadas públicamente.
Le dijeron al jurado que aquello no había sido una crisis, había sido una decisión tomada por etapas y durante semanas. El jurado declaró a Dominic culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Durante la fase de sentencia, el mismo jurado recomendó la pena de muerte por 7 votos contra 5 en ambos cargos. El 9 de noviembre de 1987, el juez condenó a Dominic a cadena perpetua por el asesinato de Raymond Artzner y a muerte por el asesinato de Martha Artzner. Entonces comenzaron 4 décadas de apelaciones. La Corte Suprema de Florida rechazó su apelación directa en octubre de 1990. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso en 1991. Nuevas apelaciones fueron rechazadas en 1993, 2000 y 2006. Cada tribunal mantuvo la sentencia original. En 2018, su equipo legal solicitó una nueva sentencia basándose en una ley de Florida que exigía una recomendación unánime del jurado para imponer la pena de muerte. Pero la Corte Suprema de Florida determinó que Dominic no era elegible. Su sentencia había quedado firme antes de 2002, por lo que estaba fuera del alcance de la nueva ley. Sus abogados habían presentado argumentos sobre una defensa legal ineficaz, violaciones constitucionales y cambios en los criterios jurídicos ante varios tribunales. Todas y cada una de sus solicitudes fueron rechazadas. Dominic Ciccone pasó 39 años en el corredor de la muerte. Para diciembre de 2007, era el mayor de los 7 condenados a muerte procedentes únicamente del condado de Pasco. Para mayo de 2019, era uno de los 6 que aún esperaban la ejecución en ese mismo condado. Y para junio de 2026, se encontraba entre los 5 reclusos de mayor edad de todo el corredor de la muerte de Florida. Los 5 habían nacido en 1945. El 26 de junio de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución de Dominic. La fecha quedó fijada para el 28 de julio de 2026. A los 80 años, se convirtió en el recluso de mayor edad del corredor de la muerte de Florida en recibir una orden de ejecución. El debate comenzó de inmediato. Defensores contra la pena de muerte y varias figuras religiosas argumentaron públicamente que ejecutar a un hombre anciano y físicamente frágil era un acto de crueldad. Los registros judiciales confirmaron que Dominic padecía problemas renales y de próstata. También necesitaba ayuda para realizar algunas tareas básicas dentro de la prisión. El 8 de julio de 2026, sus abogados presentaron una solicitud alegando que ejecutar a un hombre de su edad y condición violaba la 8ª enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Ese mismo día también estaba programada la ejecución de James Duckett, un exoficial de policía de Mascot, condenado por la violación y el asesinato de una niña de 11 años. Su ejecución estaba prevista para el mediodía. Juntas, ambas ejecuciones convertirían el 28 de julio en la primera jornada con 2 ejecuciones en Florida desde 1964. También sería la primera ejecución doble en Estados Unidos desde Arkansas en 2017. El 24 de julio de 2026, una demanda federal conjunta intentó detener ambas ejecuciones, pero todos los tribunales que revisaron el caso dijeron que no. La noche antes de su ejecución, la hija de Dominic viajó a la prisión estatal de Florida para verlo. Era la hija cuya existencia él nunca había conocido. Ella descubrió quién era su padre biológico y logró encontrarlo en el corredor de la muerte en 2011. La mañana del 28 de julio, Dominic despertó a las 4:45. Se reunió con un consejero espiritual. No recibió ninguna otra visita. Su última comida fue berenjena a la parmesana, pan de ajo, ensalada y una Pepsi. A las 6 de la tarde, la cortina de la ventana de la cámara de ejecución se levantó.
Dominic estaba sujeto a una camilla. 27 testigos permanecían sentados detrás del vidrio. A su lado derecho estaba su consejero espiritual, pasando lentamente un rosario de una mano a la otra. La sala permanecía en silencio. Sus últimas palabras para su propia familia fueron: «Lamento el dolor que le he causado a mi familia». Luego se dirigió a la familia Artzner. «Sé que quizá no signifique mucho, pero lo siento. Nunca quise hacer lo que hice». Minutos después, cerró los ojos. No respondió cuando el director de la prisión le habló. A las 6:13 de la tarde, Dominic Anthony Ochicone Jr. fue declarado muerto. Se convirtió en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Florida. También fue el 12º recluso ejecutado en Florida durante 2026. Después de la ejecución, el alguacil del condado de Pasco, Chris Nocco, habló frente a la prisión. Sus palabras fueron directas. No era demasiado viejo ni demasiado frágil cuando asesinó a 2 personas. Si el problema es que ahora es demasiado viejo, entonces quizá el problema sea que tardaron demasiado en ejecutarlo. Después de la ejecución, los hijos de Raymond y Martha Artzner publicaron un comunicado. Hablaron de 40 años de noches sin dormir, de 40 años de cumpleaños perdidos, de conversaciones que nunca pudieron tener. Escribieron que la ejecución no borraba el dolor, pero que cerraba un capítulo. También prometieron honrar la memoria de Raymond y Martha viviendo con bondad y amor. Mientras las autoridades terminaban de leer el comunicado frente a la prisión estatal de Florida, comenzó a caer una fuerte lluvia. Los truenos retumbaron en el cielo de Florida. No hace falta decir nada más, pero esto es lo que deja este caso. Durante semanas, Dominic Ochicone les dijo a todos los que lo rodeaban exactamente lo que planeaba hacer. Culpó a Raymond y Martha Artzner por una relación que él mismo había destruido. Les quitó todo a sus hijos, y al final, sus últimas palabras no fueron un desafío, fueron una disculpa que, según él mismo admitió, sabía que no significaba mucho. Raymond y Martha Artzner merecían algo mejor que 40 años de espera, pero esta noche, sus hijos finalmente podrán dormir. ¿Qué momento de este caso te impactó más? ¿Las amenazas que nadie denunció? ¿O los 40 años que tuvieron que pasar para llegar hasta aquí? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque esto todavía no termina.